Amigos de la prensa, el día de ayer en horas de la tarde, el Movimiento Sin Miedo ha formulado una segunda denuncia en contra del Tribunal Supremo Electoral. Como señalamos en la presentación, se trata de una continuada comisión de delitos de parte del Tribunal Electoral. Se empezó con incumplimiento de deberes y por lo menos en el curso de los días anteriores hemos verificado delitos de falsificación de documentos y por lo mismo estamos ante la necesidad de continuar con el enjuiciamiento iniciado, pero además ratificamos aquella exigencia que la efectuamos el mismo día de producidos los comicios, que era la exigencia de renuncia del Tribunal Electoral y especialmente de su presidente, el señor Wilfredo Bando. ¿Cuáles son los antecedentes? En primer lugar, tenemos la primera denuncia que formuló el Movimiento Sin Miedo ante el Ministerio Público contra el Tribunal Electoral por incumplimiento de deberes. Se trató de una denuncia motivada en el hecho de que el Tribunal Electoral convalidó las listas del cuoteo en favor de los candidatos del MAS, que aprobase la Asamblea Legislativa en contra de la ley electoral. Según esa misma ley electoral, el Tribunal Supremo Electoral debió haber devuelto las listas a la Asamblea Legislativa para que al menos se completen las candidaturas indígenas de 4 departamentos, de La Paz, de Tarija, de Beni y de Pando. Al no hacerlo, estaba incumpliendo deberes y cuando luego aprobó una resolución convalidando las listas, estaba además cometiendo el delito de resoluciones contrarias a la Constitución. Este es el antecedente más lejano, vinculado, como les digo, a estas listas del cuoteo que aprobó la Asamblea Legislativa y que luego las convalidó el Tribunal Supremo Electoral. El 16 de septiembre, o sea, un mes antes del verificativo de las elecciones, como recordarán ustedes, amigos de los medios de comunicación, el Movimiento Sin Miedo planteó una formal demanda de inhabilitación al menos de 10 precandidatos o de 10 candidatos identificados como pertenecientes a las filas del MAS, que estaban cometiendo flagrantes delitos electorales. Y esta demanda de inhabilitación, como ustedes recordarán, la presentamos con prueba preconstituida. En esta fecha, en 16 de septiembre, demandamos la inhabilitación de Freddy Sanabria Taboada, de Rufo Vázquez, de Juan Ríos Luna, de Ligia Vázquez Castaños, de Zoraida Chane, de Bernardo Guarachi, de Milton Mendoza, de Rómulo Calle y de Mario Vilca Choqueta. Destaco que en la oportunidad se presentaron calendarios, se presentaron afiches, se presentaron facsímiles de papeletas previamente marcadas y señaladas que desde la estructura de la Cámara de Diputados hacían una abierta campaña por los candidatos referidos. Esto fue el 16 de septiembre. El artículo 211 de la ley electoral establece que en el plazo de 72 horas, de 3 días, el Tribunal Electoral está en la obligación de resolver positiva o negativamente la demanda de inhabilitación. No ocurrió esto. Miren, el 16 de septiembre se presentó la demanda de inhabilitación. El 20, el 22, el 27 y el 29 de septiembre, nuestros delegados se apersonaron cabalmente para recabar las resoluciones que hubiese dictado el Tribunal Electoral. Ninguna resolución se dictó. Por lo mismo, el 4 de octubre, el Movimiento Sin Miedo presenta un nuevo memorial reclamando la resolución de inhabilitación.
El 7 de octubre presentamos un nuevo memorial pidiendo fotocopias legalizadas de supuestas notificaciones, porque en el Tribunal Electoral se nos dijo que se estaban notificando a los denunciados. Nunca se nos entregó las notificaciones. Por lo mismo, el 11 de octubre acudimos, como se fue informado, a los jueces de La Paz en demanda de amparo constitucional contra la Corte Electoral. El 12 de octubre del 2011, el Movimiento Sin Miedo reitera otra vez ante el Tribunal Supremo la exigencia de su pronunciamiento sobre las inhabilitaciones. No se dio ningún pronunciamiento y el 16 de octubre se producen las elecciones. ¿Qué ocurre el 17 de octubre? Estamos hablando del día lunes, inmediatamente posterior a las elecciones judiciales. Nos apersonamos nuevamente ante el Tribunal Supremo Electoral y ahí se nos informa de que la Sala Plena aún no había resuelto nuestra demanda. Por lo mismo, al día siguiente, el 18 de octubre, a las 9:45 de la mañana, presentamos un nuevo memorial exigiendo pronunciamiento. Y ahí viene el hecho esencial que configura un nuevo delito que habría cometido el Tribunal Supremo Electoral. Sorpresivamente, cuando presentamos en horas de la mañana del 18 de octubre este nuevo memorial, se nos notifica con una resolución que habría dictado el Tribunal Supremo Electoral el 13 de octubre, que nunca la conocimos, pero lo que es más grave aún, que habría sido notificada al Movimiento Sin Miedo ese mismo 13 de octubre a horas 18 y 17. O sea, aquí lo que se ha producido entonces es una falsificación. Como les digo, el día 13 de octubre, el día 14 de octubre, antes de las elecciones, 48 horas antes de las elecciones, estuvimos presentes en la sala plena del tribunal, en su Secretaría de Cámara, reclamando por la resolución de inhabilitación. No había ninguna resolución. Y el día martes 18, 2 días después de las elecciones, recién aparece la decisión. Por supuesto, rechazando nuestra demanda de inhabilitación, pero además notificándonos con fecha 13 de octubre y demostrando claramente que aquí se han fraguado los datos, se han falsificado los documentos. El mismo 18 de octubre hemos presentado un memorial reclamando esta gravísima irregularidad. De lo anterior, se establece con mucha claridad, en primer lugar, que nunca el Tribunal Supremo Electoral tramitó nuestra demanda de inhabilitación de los candidatos del MAS. Primera cosa. Segunda cosa, y esto es lo esencial de lo que se ha producido. Dicha omisión de parte del Tribunal Supremo Electoral, dicha omisión ilegal y dolosa, tenía el único destino de favorecer a estos candidatos. Y lo decimos de manera muy clara y categórica, porque pasadas las elecciones, 48 horas después de pasadas las elecciones, se fragúan los documentos, se falsifica la notificación, se hace aparecer una resolución por la cual se rechaza nuestra demanda y claro, estos 5 candidatos que debieron ser inhabilitados aparecen como ganadores. Estos supuestos ganadores, estos supuestos magistrados electos, cometieron delitos electorales durante la campaña. Todos ellos debieron ser inhabilitados. La Corte debió inhabilitarlos, pero no los inhabilitó. No se pronunció. Se pronunció a posteriori, falsificando las fechas de notificación y por tanto viabilizando la elección de por lo menos 5 de estos candidatos que en su momento cometieron, reitero, delitos electorales. O sea, aquí tenemos 5 magistrados que cometieron delitos electorales. Está claro que el Tribunal Supremo Electoral
no solamente ha cometido los delitos de incumplimiento de deberes, de resoluciones contrarias a la Constitución, sino que ha cometido el delito de falsedad ideológica y de uso de instrumento falsificado, que están sancionados con penas de 2 a 10 años de presidio. Y por ello, el día de ayer, 27, hemos ampliado y formulado la denuncia ante la fiscal Verónica Arancibia para su inmediata investigación. Reitero, el Movimiento Sin Miedo va a llevar adelante el enjuiciamiento, va a persistir en esta acusación y va a exigir de la manera más respetuosa del Ministerio Público y de los jueces que establezcan las responsabilidades del caso. Finalmente, reiteramos hoy día nuestra exigencia de renuncia del Tribunal Supremo Electoral y especialmente de Wilfredo Obando, militante del movimiento al socialismo, como lo denunciamos durante la campaña con prueba documentada, que hoy día la reproducimos. Ahí lo tienen, al señor Wilfredo Obando haciendo campaña electoral por el MAS cuando era vocal del Tribunal Electoral de Cochabamba, el año 2009. Ese es el presidente. Este es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, un militante del MAS. Y en esa militancia política, en esa dependencia política del MAS y del gobierno, tenemos la primera y definitiva explicación de su conducta ilegal, de los delitos que al parecer ha cometido y que está habilitando a por lo menos 5 candidatos que ahora resultan electos y que en su momento cometieron delitos electorales. Este es un grave daño, amigos de la prensa, a la institucionalidad democrática del país. El Movimiento Sin Miedo va a seguir llevando adelante sus acciones en defensa de esa institucionalidad, porque de la institucionalidad electoral, de la confiabilidad de los jueces electorales, depende sin duda la propia confiabilidad de la consistencia democrática en la elección de los poderes públicos. No, lo que hemos hecho, como hemos dado cuenta, y les vamos a entregar toda la cronología a todos ustedes, ese mismo día, por supuesto, hemos rechazado la notificación. Ese mismo 18 de octubre hemos presentado un memorial rechazando esa notificación y dando cuenta de su falsedad, porque nunca ocurrió, nunca se produjo la notificación el 13 de octubre. Un elemento adicional, ayer les informaba, amigos de la prensa, que en el intento de llevar adelante una auditoría sobre las actas, solicitamos de la Corte Departamental, del Tribunal Departamental Electoral, fotocopias legalizadas de las actas. Ayer, por segunda vez, se nos ha rechazado nuestra petición. ¿Cuál es el argumento que tiene el Tribunal Electoral de La Paz? De que nuestro petitorio contiene expresiones ofensivas en contra de sus miembros. ¿Cuáles son estas expresiones ofensivas? ¿Qué le decimos al Tribunal Electoral de La Paz? Que no confiamos en sus datos, que no confiamos en su imparcialidad y por tanto queremos las actas. Dice que no nos van a dar las actas mientras nos retiremos lo que hemos dicho. O sea, si confiáramos en el Tribunal Electoral, no pediríamos las actas, pues. Entonces acá estamos claramente, no solamente ante una negativa a derechos constitucionales, sino en un afán de encubrir, no sabemos qué actos dolosos respecto al documento físico de las actas electorales, por lo menos en el Departamento de La Paz. Con estos antecedentes, podemos ya adelantar el fundado temor de que en este momento el MAS esté buscando a uno de sus militantes para ejercer la fiscalía, o que ya en este momento las distintas fracciones del MAS estén disputándose el nombre o los nombres del futuro fiscal de la nación. Pero esperemos que ese momento se produzca. Estos antecedentes gravísimos nos dan cuenta de ello. Ojalá recapacite el MAS, ojalá recapacite el presidente Evo Morales, ojalá cambie de comportamiento esos 2/3 parlamentarios que fueron elegidos para darle transparencia y para darle institucionalidad al país. No fueron elegidos para cuotearse, pero este es el comportamiento que lamentablemente se ha producido.